La técnica número 4 es particularmente efectiva en conducción urbana, y la número 6 puede por sí sola reducir tu consumo en autopista hasta un 25%. Si estás cansado de las promesas vacías sobre reducción de consumo y quieres conocer estrategias respaldadas por datos reales, este video es para ti. Dale al like, suscríbete al canal y descubre cómo puedes ahorrar cientos de euros anuales en combustible sin gastar un céntimo en modificaciones. Akshardha, el experimento, metodología y resultados reales. Antes de entrar en las técnicas específicas, quiero explicarte brevemente cómo estructuramos este experimento para garantizar que los resultados fueran científicamente válidos y reproducibles. Diseñamos el experimento con 200 conductores voluntarios de diversos perfiles, incluyendo diferentes edades, experiencia, estilos de conducción y tipos de vehículos, desde compactos hasta sedanes y SUVs, tanto diésel como gasolina. El seguimiento duró 18 meses divididos en 3 fases. Primero, 2 meses de conducción normal para establecer una línea base. Luego, 1 mes de formación y adaptación a las técnicas. Y finalmente, 15 meses de seguimiento aplicando las técnicas aprendidas. Recopilamos datos detallados de repostajes, registrando tanto litros como kilómetros recorridos, complementados con la información del ordenador de a bordo. En 50 vehículos instalamos sistemas de telemetría avanzada para un análisis más profundo. Para garantizar la validez de los resultados, controlamos variables como rutas habituales. Mantuvimos el mismo vehículo durante todo el experimento. Usamos el mismo tipo de combustible y compensamos factores estacionales. Los resultados fueron realmente impresionantes. Alcanzamos una reducción media del 35% en consumo de combustible. La mayor reducción fue del 40%, lograda por un conductor de SUV, que pasó de consumir 9,8 litros a solo 5,9 litros por cada 100 kilómetros. Incluso en el peor caso, un conductor previamente muy agresivo con un coche deportivo consiguió reducir su consumo en un 22%. Por tipo de vehículo, los compactos de gasolina redujeron su consumo un 33% de promedio, los sedanes diésel un 37% y los SUVs un 35%. En cuanto al entorno de conducción, en ciudad alcanzamos un 38% de reducción promedio, en conducción mixta un 35% y en autopista un 31%. Lo más sorprendente fue que el 93% de los participantes mantuvieron tiempos de trayecto prácticamente idénticos, con una variación de apenas un 5% comparado con su conducción previa. Esto desmiente el mito de que conducir eficientemente significa llegar mucho más tarde a tu destino. Técnica 1. Aceleración estratégica. La clave de la eficiencia urbana. La forma en que aceleramos tiene un impacto enorme en el consumo, especialmente en entorno urbano. La mayoría de conductores aplica demasiada o muy poca aceleración, ambas ineficientes energéticamente. El principio básico es simple. Los motores modernos alcanzan su máxima eficiencia, es decir, su mínimo consumo específico, aproximadamente entre el 50 y el 70% de su par máximo, generalmente en un rango medio de revoluciones. Cuando operamos fuera de esta zona dulce, el consumo aumenta significativamente. Para aplicar correctamente esta técnica, debes realizar una aceleración moderadamente rápida hasta alcanzar la marcha larga. En motores de gasolina, acelera con decisión, no a fondo, hasta aproximadamente 2.500 revoluciones por minuto. En motores diésel, hasta unas 2.000 revoluciones por minuto. Cambia a la marcha superior en estos puntos, no antes ni mucho después. Es fundamental llegar pronto a la marcha más eficiente. En ciudad, esto suele ser la cuarta o quinta marcha en coches pequeños. En vías rápidas, la marcha más larga disponible, sea quinta, sexta o superior. Una vez alcanzada la velocidad deseada, mantén una presión constante y suave en el acelerador, evitando el patrón on-off de pequeñas correcciones constantes.
Un dato sorprendente de nuestro experimento. La telemetría reveló que la aceleración excesivamente lenta, la que muchos creen que ahorra combustible, puede aumentar el consumo hasta un 15%, comparada con una aceleración moderadamente rápida, hasta alcanzar la marcha óptima. Un ejemplo claro fue un Seat León 1.6 TDI, que consumía 8,3 litros por 100 kilómetros en ciudad cuando el conductor aceleraba muy suavemente manteniendo bajas revoluciones. Al aplicar aceleraciones más decididas para llegar antes a quinta marcha, manteniendo la misma velocidad final, redujo su consumo a 6,9 litros por 100 kilómetros. Para implementar esto en la práctica, visualiza la aceleración como una inversión. Estás invirtiendo un poco más de combustible ahora para alcanzar rápidamente la marcha eficiente y ahorrar más después. Busca el punto donde el motor empuja con suavidad pero sin esfuerzo aparente. En automáticos, acelera lo suficiente para que la caja realice cambios relativamente tempranos. Esta técnica por sí sola redujo el consumo urbano en un promedio del 12% en nuestro experimento. Técnica 2. Anticipación y momento. Aprovecha la energía que ya pagaste. La segunda técnica se basa en un principio físico simple. Tu vehículo ya posee energía cinética por la que has pagado en forma de combustible. Desperdiciarla frenando innecesariamente es literalmente quemar dinero. Cada vez que frenas, conviertes energía útil, por la que ya pagaste, en calor inútil en los frenos. La anticipación permite aprovechar esa energía para avanzar más con menos combustible. Para aplicar esta técnica, primero debes ampliar radicalmente tu horizonte visual. Mira 10-15 segundos por delante, mucho más lejos de lo habitual. Analiza patrones de tráfico, no solo el coche inmediatamente delante. Observa el cambio de semáforos en la distancia. Aprende a soltar el acelerador estratégicamente. Al detectar que necesitarás reducir velocidad, ya sea por un semáforo, una rotonda o una curva, hazlo mucho antes de lo que tu instinto sugiere, aproximadamente 8-10 segundos antes. Permite que el vehículo se desplace por inercia. Utiliza lo que llamamos Eco Approach a las intersecciones. Calcula la velocidad de aproximación para llegar cuando el obstáculo ya no exista. Para semáforos, reduce velocidad gradualmente para llegar cuando cambie a verde. Para tráfico lento, ajusta tu velocidad para llegar cuando ya se esté moviendo nuevamente. La telemetría en nuestro experimento mostró datos sorprendentes. Un conductor promedio frena completamente entre 15 y 25 veces en un trayecto urbano de 10 kilómetros. Un conductor eficiente puede reducir esto a 3-5 frenadas completas en el mismo recorrido. Un ejemplo documentado fue un Ford Focus 1.5 TDSI, que recorría habitualmente un trayecto urbano de 8,5 kilómetros con 19 frenadas completas, consumiendo 6,7 litros por 100 kilómetros. Aplicando la técnica de anticipación, redujo las frenadas a solo 4 en el mismo trayecto, bajando el consumo a 4,8 litros por 100 kilómetros, una reducción del 28%. Para implementar esto en la práctica, puedes practicar la conducción sin frenos, desafiándote a usar los frenos lo menos posible. Comienza soltando el acelerador mucho antes de lo que consideras necesario y mantén siempre distancia suficiente con el vehículo delantero para poder modular tu velocidad gradualmente. En condiciones urbanas, esta técnica redujo el consumo hasta un 25% por sí sola. Técnica 3. Gestión de velocidad crucero. El error que casi todos cometen. La velocidad constante es más eficiente que la variable, pero hay matices cruciales que la mayoría desconoce, especialmente en carreteras con desniveles. El principio básico es que la resistencia aerodinámica aumenta exponencialmente con la velocidad. Pequeños incrementos a velocidades altas tienen un impacto desproporcionado en el consumo. Para aplicar correctamente esta técnica, debes entender que el rango de máxima eficiencia para la mayoría de vehículos modernos está entre 75 y 85 kilómetros por hora.
Cada 10 kilómetros por hora por encima de 100 kilómetros por hora incrementa el consumo aproximadamente un 9-12%. La gestión de pendientes es fundamental. En subidas, permite que la velocidad caiga ligeramente, unos 5-10 kilómetros por hora. En bajadas, permite que la velocidad aumente ligeramente, también unos 5-10 kilómetros por hora. No luches contra la gravedad, trabaja con ella. El control de crucero debe usarse inteligentemente. Es ideal para terreno llano, pero deberías desactivarlo en terreno ondulado, ya que el sistema mantiene velocidad constante a costa de la eficiencia. Reajústalo en cambios de límite de velocidad, no solo por seguridad, también por eficiencia. Un hallazgo inesperado de nuestro experimento fue que el control de crucero tradicional, no adaptativo, puede aumentar el consumo hasta un 20% en terrenos ondulados comparado con una gestión manual inteligente de la velocidad. Un ejemplo documentado: un Volkswagen Passat 2.0 TDI, recorriendo una autovía ondulada, consumía 5,9 litros por 100 kilómetros usando control de crucero a 120 kilómetros por hora constantes. El mismo trayecto permitiendo variaciones de velocidad entre 110 y 125 kilómetros por hora, según pendientes, redujo el consumo a 4,8 litros por 100 kilómetros, un 18% menos. Para implementar esto en la práctica, reduce tu velocidad crucero habitual en autopista en solo 10 kilómetros por hora, por ejemplo, de 120 a 110 kilómetros por hora. En terreno ondulado, desactiva el control de crucero y gestiona manualmente. Desarrolla sensibilidad para surfear el terreno, reduciendo ligeramente en subidas y aprovechando las bajadas. En nuestro experimento, solo reducir la velocidad crucero en 10 kilómetros por hora produjo un ahorro promedio del 12% en consumo en autopista. Técnica 4. La regla 70-30 para arranques en frío. El mayor desperdicio cotidiano. El periodo de calentamiento del motor es donde se produce el mayor consumo específico y también el mayor desgaste. Optimizarlo correctamente tiene impactos profundos en consumo y longevidad. Un motor frío puede consumir hasta un 40% más que el mismo motor a temperatura óptima. La forma en que gestionas los primeros minutos es crucial para la eficiencia global. La técnica concreta que llamamos regla 70-30 funciona así. Para el 70% del calentamiento estático, arranca y deja el motor en ralentí, no más de 30 segundos, lo suficiente para que el aceite circule. No aceleres durante este periodo y evita encender grandes consumidores eléctricos inmediatamente, como calefacción máxima o luneta térmica. Para el 30% restante, el calentamiento dinámico comienza a conducir suavemente pero sin retrasar el calentamiento. Mantén revoluciones moderadas, por debajo del 50% del máximo, durante el primer kilómetro. Evita aceleraciones bruscas hasta que el indicador de temperatura comience a moverse. La planificación de trayectos es esencial. Combina recados cortos en un solo viaje cuando sea posible. Si realizas varios trayectos cortos, el más largo debería ser el primero. Prioriza garaje o estacionamiento cubierto en invierno. Los datos de nuestro experimento mostraron que los arranques en frío pueden representar hasta un 30% del consumo total en conductores que realizan principalmente trayectos cortos urbanos. Un ejemplo documentado fue una conductora con Opel Corsa 1.2 que realizaba 4 trayectos diarios de 3 kilómetros cada uno, con consumo medio de 8,9 litros por 100 kilómetros. Reorganizando las actividades en 2 trayectos de 6 kilómetros y aplicando el protocolo de calentamiento, redujo su consumo a 5,7 litros por 100 kilómetros, un 36% menos. Para implementar esto en la práctica, olvida el mito de calentar el coche durante minutos en invierno. Es contraproducente. Instala una aplicación que registre tus trayectos para identificar patrones ineficientes. En invierno, enfócate en desempañar o deshelar solo las áreas esenciales para la visibilidad inicialmente. En conductores que realizaban múltiples trayectos cortos diarios, esta técnica redujo el consumo global hasta un 30%. Narlias. Técnica 5. Carga y aerodinámica.
Los vampiros invisibles de combustible. Muchos conductores desconocen el impacto dramático que pequeños factores aerodinámicos y de carga tienen en el consumo, especialmente a velocidades de carretera. La resistencia aerodinámica aumenta con el cuadrado de la velocidad, mientras que el peso afecta principalmente en aceleración y subidas. Para la gestión aerodinámica, elimina portaequipajes vacíos inmediatamente después de usarlos, ya que aumentan el consumo entre un 10 y un 20%. Cierra las ventanillas a velocidades superiores a 80 km por hora. Las ventanillas abiertas a 120 km por hora aumentan el consumo aproximadamente un 5%. Mantén la presión correcta de neumáticos, ya que cada 0,5 bar por debajo aumenta el consumo aproximadamente un 2%. Realiza una auditoría de peso trimestral del maletero, eliminando carga innecesaria. Cada 50 kilogramos extra aumentan el consumo aproximadamente un 2% en conducción mixta. Prioriza eliminar peso en trayectos con muchas paradas y arranques. Para gestionar la resistencia a la rodadura, verifica la alineación, ya que una alineación incorrecta puede aumentar el consumo hasta un 10%. Realiza rotación regular de neumáticos para un desgaste uniforme y considera neumáticos de baja resistencia en el próximo cambio, que pueden proporcionar un ahorro del 3 al 7%. El impacto combinado de factores aerodinámicos y de peso fue mucho mayor de lo esperado, incluso en conducción urbana. Un ejemplo documentado fue un Audi A4 Avant, utilizado por un comercial que llevaba permanentemente un portaequipajes vacío. Tenía presión de neumáticos 0,7 bar por debajo de lo recomendado y transportaba aproximadamente 60 kilogramos de equipamiento innecesario. Su consumo habitual era 7,8 litros por 100 kilómetros en uso mixto. Tras optimizar estos factores, su consumo bajó a 6,1 litros por 100 kilómetros, una reducción del 22%. Para implementar esto en la práctica, haz una auditoría de carga, pesando realmente lo que transportas habitualmente. Programa recordatorios para verificar la presión de neumáticos mensualmente. Si utilizas portaequipajes ocasionalmente, considera opciones que se puedan desmontar rápidamente. En conducción de autopista, estas optimizaciones redujeron el consumo en un promedio del 15%. Técnica 6. Gestión de climatización y auxiliares. El balance perfecto entre confort y eficiencia. Los sistemas auxiliares, especialmente la climatización, pueden impactar significativamente el consumo. La clave no es renunciar al confort, sino utilizar estos sistemas estratégicamente. El aire acondicionado puede aumentar el consumo entre un 5 y un 25% dependiendo de condiciones y vehículo, mientras que otros sistemas eléctricos tienen impacto menor pero acumulativo. Para un uso estratégico del aire acondicionado, a baja velocidad en ciudad, las ventanillas bajadas son más eficientes que el aire acondicionado. A alta velocidad, por encima de 80 km por hora, el aire acondicionado es más eficiente que las ventanillas bajadas. Usa temperatura moderada, entre 23 y 24 grados Celsius, en lugar de extrema entre 16 y 18 grados. La función de recirculación reduce significativamente la carga del compresor. El precondicionamiento inteligente también es importante. En verano, ventila el coche antes de arrancar, unos 30 segundos con puertas abiertas. Utiliza parasoles cuando estacionas, lo que puede reducir la temperatura interior hasta 15 grados Celsius. En invierno, los primeros 5 minutos usa solo el desempañador, después añade calefacción. Para la gestión de consumidores eléctricos, desconecta asientos y volante calefactados cuando no sean estrictamente necesarios. La luneta térmica debe desactivarse una vez desempañada, no dejarla permanentemente. En trayectos cortos, prioriza qué sistemas son realmente necesarios. La optimización de climatización tuvo mayor impacto en vehículos pequeños y motores menos potentes. Un ejemplo documentado fue un Toyota Yaris Hybrid en uso urbano veraniego que consumía 5,8 litros por 100 kilómetros con aire acondicionado constante a 19 grados.
Aplicando ventilación previa, temperatura moderada a 24 grados y recirculación, redujo su consumo a 4,6 litros por 100 kilómetros, un 21% menos. Para implementar esto en la práctica, no es necesario sufrir. Ajusta estratégicamente en lugar de simplemente apagar. Instala un termómetro económico para medir la temperatura real interior. Considera parasoles de calidad o fundas reflectantes en estacionamiento prolongado. En clima extremo, verano caluroso o invierno frío, estas técnicas redujeron el consumo un promedio del 18%. Dame gasu. Técnica 7. Mantenimiento preventivo y monitorización. Detección temprana de ineficiencias. El mantenimiento adecuado es fundamental para mantener la eficiencia óptima, pero hay aspectos específicos con mayor impacto en el consumo que a menudo se descuidan. Pequeños problemas mecánicos pueden tener impactos desproporcionados en el consumo mucho antes de manifestarse como averías evidentes. Para la monitorización activa del consumo, establece una línea base precisa de tu consumo normal. Realiza seguimiento por tipo de conducción, urbano, mixto y autopista. Investiga cualquier aumento sostenido superior al 5% sobre tu línea base. El mantenimiento prioritario para eficiencia incluye inspección visual mensual del filtro de aire y sustitución anticipada si está visiblemente sucio. Las bujías deben sustituirse según programa o antes si detectas inestabilidad en ralentí. Respeta los intervalos del fabricante para el filtro de combustible sin excepción. Realiza limpieza preventiva de sensores críticos como MAP, sonda lambda y cuerpo de mariposa. Para diagnóstico preventivo, utiliza análisis de datos OBD con aplicaciones económicas como Blue Driver, Torque u otras similares. Revisa parámetros clave como valores de corrección de combustible y tiempos de inyección. Comprueba la presión de neumáticos con manómetro preciso, no visualmente. El mantenimiento preventivo específico para eficiencia produjo mejoras sustanciales incluso en vehículos con mantenimiento regular. Un ejemplo documentado fue un Peugeot 308-1. 6 HDI con mantenimiento al día en concesionario oficial que consumía 6,3 litros por 100 kilómetros. Tras limpieza de sensor MAF, sustitución preventiva de filtro de aire parcialmente obstruido y corrección de presión de neumáticos, su consumo bajó a 5,5 litros por 100 kilómetros, una reducción del 13%. Para implementar esto en la práctica, invierte en un lector OBD básico, que cuesta entre 30 y 50 euros, para monitorización regular. Establece recordatorios específicos para verificaciones de eficiencia y documenta sistemáticamente todos los repostajes para detectar tendencias. En vehículos con más de 100.000 kilómetros, esta atención preventiva específica mejoró la eficiencia un promedio del 15%. Novarau. Resultados combinados y aplicación práctica. El poder real de estas técnicas está en su aplicación combinada y consistente. Los participantes que implementaron las 7 técnicas sistemáticamente lograron las mayores reducciones en consumo. El impacto acumulativo documentado por tipo de conducción mostró una reducción promedio del 38% en conducción urbana, con un rango entre el 30 y el 45%. En conducción mixta, la reducción promedio fue del 35%, con un rango entre el 28 y el 40%. En autopista, la reducción promedio fue del 31%, con un rango entre el 25 y el 36%. Por tipo de vehículo, los compactos de gasolina lograron una reducción promedio del 33%, los sedanes diésel del 37% y los SUVs del 35%. Los híbridos consiguieron una reducción del 26%, menor porcentaje por ser ya eficientes. El ahorro económico anual real para un conductor promedio que recorre 15.000 kilómetros al año fue de entre 520 y 780 euros. Para un conductor intensivo que recorre 30.000 kilómetros al año, el ahorro fue de entre 1.050 y 1.550 euros. Y para un transportista o comercial que recorre 50.000 kilómetros al año, el ahorro ascendió a entre 1.800 y 2.600 euros. Para obtener los mejores resultados,
Recomendamos implementar estas técnicas gradualmente. Durante las primeras 2 semanas, establece una línea base documentando meticulosamente tu consumo actual sin cambios. Analiza tus patrones de conducción y trayectos habituales y configura una aplicación de seguimiento de consumo. En las semanas 3 y 4, implementa las técnicas básicas: anticipación y momento, gestión de velocidad crucero y optimización de carga y aerodinámica. En las semanas 5 y 6, incorpora las técnicas avanzadas: aceleración estratégica, la regla 70-30 para arranques y optimización del uso de climatización. Finalmente, en las semanas 7 y 8, refina tu enfoque realizando verificaciones de mantenimiento preventivo, ajustando finamente todas las técnicas según resultados y estableciendo un sistema de monitorización continua. Durante el experimento, desmentimos varios mitos populares sobre ahorro de combustible. Contrariamente a la creencia popular, poner punto muerto en bajadas no ahorra combustible, ya que los motores modernos con inyección electrónica cortan inyección en retención, consumiendo 0,0 litros por hora, mientras que en punto muerto mantienen consumo de ralentí. Otro mito es que arrancar y parar el motor en semáforos ahorra combustible. En realidad, solo es beneficioso en paradas superiores a 45-60 segundos, razón por la cual los sistemas Start-Stop están calibrados para esto. También es falso que el ralentí consume cantidades insignificantes. Un motor moderno al ralentí puede consumir entre 0,8 y 1,5 litros por hora. En uso urbano intenso, esto puede representar hasta el 15% del consumo total. Finalmente, no es cierto que conducir lento siempre ahorre combustible. Conducir demasiado lento en marchas bajas aumenta el consumo. Cada motor tiene su zona dulce de eficiencia. Por conclusión, resultados a largo plazo y beneficios adicionales. Después de 15 meses de seguimiento, los resultados del experimento revelaron beneficios que van mucho más allá del ahorro en combustible. La persistencia del ahorro fue notable. El 92% de los participantes mantuvieron al menos el 80% del ahorro inicial después de 15 meses. Las técnicas se convirtieron en hábitos automáticos para la mayoría. También observamos beneficios secundarios inesperados, como una reducción del 60% en gastos de mantenimiento de frenos, disminución del 40% en incidencias relacionadas con sobrecalentamiento, mayor longevidad del embrague en vehículos manuales y reducción de estrés reportada por el 78% de los participantes. El impacto ambiental fue significativo, con una reducción promedio de 1,2 toneladas de CO2 por vehículo y año, además de una disminución notable de emisiones de NOx y partículas en motores diésel. Lo más revelador de este experimento es que la tecnología para una eficiencia dramáticamente superior ya existe en prácticamente todos los vehículos modernos. El eslabón débil en la cadena de eficiencia no es el motor, la aerodinámica o los materiales, sino los hábitos de conducción. Cada vez que arrancas tu vehículo, tienes la oportunidad de elegir entre desperdiciar hasta un 40% del combustible o utilizarlo de manera óptima. Es una decisión que tomas constantemente, con o sin conocimiento de causa. El conductor promedio podría ahorrar fácilmente entre 500 y 1.500 euros anuales simplemente modificando hábitos, sin inversión alguna en tecnología adicional. Es probablemente la inversión con mayor retorno que puedes hacer en el actual contexto de precios elevados de combustible. Si este video te ha resultado útil, dale al like y suscríbete al canal para más contenido basado en datos reales y experimentos verificables, no en teorías sin fundamento. En el próximo video, analizaremos los 10 aditivos para combustible más vendidos y los someteremos a pruebas rigurosas para ver si realmente funcionan. Hasta la próxima.